Buenas noches, profesor Andrés. Hoy te voy a presentar planta C3 y la planta CAMP. Soy Juan José Bravo y estoy con mi compañero Miguel Ángel y Juan Sebastián, pero Juan Sebastián se encuentra de viaje, entonces no podremos incluirlo en la presentación. Bueno, entonces, primero, esta es una imagen pues, la planta C3. Entonces, bueno, la planta C3, que utilizan solo el ciclo de Calvin para la fijación del dióxido de carbono del aire, se conocen como plantas C3 aquellas. En el primer paso del ciclo del CO2 reacciona con la RUP para producir dos moléculas del ácido de tres carbonos, 3-fosfoglicérico, que su abreviación es 3-PGA. Este es el origen de la denominación C3 en la literatura del ciclo y de las plantas que utilizan este ciclo. Entonces, el proceso completo desde la captura de la energía luminosa hasta la producción de azúcar se produce dentro del cloroplasto. La energía de la luz es capturada por el proceso de transporte de electrones no cíclico, el cual utiliza las membranas de los tilacoides para el transporte de electrones requerido. Bueno, entonces alrededor del 85% de las especies de las plantas son C3. Se incluyen los granos de cereales, como el trigo, el arroz, la cebada o la avena, los cacahuates, el algodón, la remolacha azucarera, el tabaco, las espinacas, la soja y la mayoría de los árboles son plantas C3. La mayoría de las hierbas de césped como el centeno y la festuca son plantas C3. Las plantas C3 tienen el inconveniente de que en condiciones secas calientes su eficiencia sintética, su fotosintética, sufre debido a un proceso llamado fotorrespiración, que es considerada la principal vía competitiva de la fotosíntesis, debido a que se lleva a cabo con la presencia de la luz solar. Entonces aquí está una imagen, se puede ver el ciclo de Kelvin. Entonces se ha estimado que entre del 25 al 50% del dióxido de carbono fijado es de nuevo liberado por este proceso a la atmósfera y se generan gastos adicionales de energía, agua y nitrógeno. Cuando la concentración de CO2 en los cloroplastos cae por debajo de aproximadamente 50 ppm, el catalizador rubisco, de nombre completo ribulosa 1,15 bifosfato carboxilasa, es responsable de la producción primaria de la que parte la circulación de energía en la biosfera. La reacción de fijación del carbono es en sí extremadamente ineficiente y lo es más aún por la competencia con la función de oxigenasa, que ayuda a fijar el carbono. Comienza a fijar oxígeno en su lugar. Esto supone un tremendo derroche de la energía recogida de la luz y hace que la enzima rubisco funcione a tal vez una cuarta parte de su velocidad máxima. Buen día, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis C4, que es de alto rendimiento. Mi nombre es Miguel y yo la voy a presentar. Am, entonces, las plantas C4. La ruta metabólica C4 forma parte de la evolución de las plantas para evitar la fotorrespiración. Esta ruta metabólica es una adaptación de las plantas para tener una mayor eficiencia en el uso del agua mayor que en las plantas C3, aunque el porcentaje de plantas C4 sea menor. Esto significa, o es decir, que con una menor cantidad de agua va a tener una mayor eficiencia usando este tipo de agua para el bien o la comida de ella. Y, o sea, es mucho mejor que en las plantas C3 la eficiencia.
Algunos cultivos que conocemos y son importantes para la economía y que conocemos, está el maíz, la caña de azúcar, el sorgo y el amaranto. En las plantas C4, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están físicamente separadas. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, el tejido esponjoso en el centro de la hoja, y el ciclo de Calvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células vascular. Entonces estos procesos están entre las células del mesófilo y las células del haz vascular. Un dato curioso es que las plantas C4 pues reciben este nombre ya que el primer compuesto formado en el proceso es el ácido oxaloacético de 4 carbonos, o esta también se puede llamar vía 4 carbonos, producto de la combinación entre el fosfoenolpiruvato con el CO2. ¿Cómo es su paso, su procedimiento, o cómo pasa esto? Entonces aquí podemos ver la célula del mesófilo y acá está la célula de la vascular. Entonces, este va a ser un ejemplo donde nos em, mm, vamos a dar el ejemplo, pues. Entonces, primero, el CO2 atmosférico es fijado en las células del mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos, el oxaloacetato. Este paso se lleva a cabo mediante una enzima no rubisco, el PEP carboxilasa. O sea, esto está aquí en un rato y este va a pasar acá, al oxalacetato. Este se convierte en una molécula similar, el malato, que después de transportarse hacia las células del haz vascular, dentro de estas el malato se descompone y libera una molécula de CO2. Cuando esta pasa acá, ya pasamos a la célula del haz vascular. Esta va a dejar como un residuo que va a ser el CO2. Este CO2 va a ser su ciclo de Calvin. Este ciclo donde va a generar azúcares o también podemos llamarlos ATP. Después de hacer este proceso, pues este proceso tiene su precio energético. Debe gastar ATP para que las moléculas de 3 carbonos ferri llamadas regrese a la célula del haz vascular y quede listo para recoger otra molécula de CO2 atmosférico. Sin embargo, dado que las células del mesófilo constantemente bombean CO2 hacia las células del haz vascular vecinas en forma del malato, siempre hay una alta concentración de CO2 en comparación de O2 alrededor de la rubisco. Cuando pasamos del ciclo de Calvin, esta va a seguir el piruvato. El piruvato va a volver a regresar al mesófilo. Y en el mesófilo vamos a producir ATP y AMP. ¿Qué es esto que va a producir o qué se obtiene esto? PEP. El PEP, este residuo, está en esto y gracias a esto también podemos, con la mezcla del CO2, formar de nuevo este ciclo y formar oxalacetato. La vía C4 se utiliza en cerca del 3% de todas las plantas vasculares. Algunos ejemplos son el garronchuelo, chuelo, caña de azúcar y maíz. Las plantas C4 son comunes en hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas más frescas o frías o con ausencia de calor. En condiciones cálidas, los beneficios de una menor fotorrespiración probablemente superan el costo de ATP de pasar CO2 de la célula del mesófilo a las células del haz vascular. Y aquí tenemos un dibujo donde podemos resumir.
Entonces, el dióxido de carbono entra, forma oxaloacetato, se produce el malato, esto ocurre en la célula del mesófilo, pasa a ser malato entre la división del mesófilo y haz vascular. El CO2 restante residuo va a ser el ciclo de Calvin, va a generar energía, ATP o azúcares. Entre esto va a estar el NADPH y el NADP más. El piruvato se forma entre el haz vascular y el mesófilo de nuevo. El piruvato, cuando está en el mesófilo, va a ser una mezcla de fosfato inorgánico más ATP más AMP con pirofosfato. ¿Y esto qué va a generar PEP, también llamado fosfoenolpiruvato. Y este PEP, recordemos que con el CO2 hace de nuevo el ciclo oxalacetato. Esto ha sido todo por el C4. Gracias. Las plantas CAM. Algunas plantas adaptadas a ambientes secos, como las cetáceas y piñas, utilizan la vía del metabolismo ácido de las crasuláceas, que su abreviatura es CAM, para reducir al mínimo la fotorrespiración. Este nombre proviene de la familia de las plantas crasuláceas, en las cuales los científicos descubrieron por primera vez esta vía. En vez de separar las reacciones dependientes de la luz y el uso del CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, las plantas CAM separan estos procesos en el tiempo. Por la noche abren sus estomas para que el CO2 se difunda en las hojas. Este CO2 se fija en el oxaloacetato mediante la PEP carboxilasa, que es el mismo paso que usan las plantas CO2, que luego se convierte en malato o un ácido orgánico de otro tipo. El ácido orgánico se almacena dentro de vacuolas hasta el siguiente día. Durante el día las plantas CAM no abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Esto se debe a que los ácidos orgánicos se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar el CO2, que entra en el ciclo de Calvin. Esta liberación controlada mantiene una alta concentración de CO2 alrededor de la rubisco. Muchas gracias por su atención. Seguimos pues con lo que... En la vía CAM, en vez de separar las reacciones dependientes de la luz y el uso del CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, las plantas CAM separan estos procesos en el tiempo. Por la noche abren sus estomas, entonces estos acá son los estomas, donde ya va entrando el CO2. Este CO2 se fija en el oxaloacetato mediante el PEP carboxilasa, el cual entonces se fija en este, más o menos, en el mismo que pasó que usan las plantas C4. Como vimos en el C4, entra el mismo CO2 y se fija aquí, que luego se convierte en malato o en un ácido orgánico de otro tipo. Estos ácidos orgánicos pueden ser muy diferentes y muy variados. Lo que más se conoce, pues, o lo que más se reconoce aquí es el malato, lo cual va a estar durante una baja. Se va a almacenar en una vacuola o también los otros ácidos orgánicos hasta el día siguiente. Entonces, todo este proceso fue de noche y este proceso que vamos a ver a continuación es de día. Durante el día las plantas CAM no abren sus estomas, ya que estas fueron abiertas en la noche, pero todavía puede llevar a cabo la fotosíntesis. Eso se debe a que los ácidos orgánicos se
se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar CO2, que entra en el ciclo de Calvin. Esta liberación controlada mantiene una alta concentración de CO2 alrededor del rubisco. Entonces, ahora vamos a ver otro dibujo ejemplo que nos puede servir para explicar de una forma más breve. Estamos en la noche, entonces los estomas se abren, entra el CO2 pasa a ser malato, el malato viene rápidamente y se almacena en la vacuola con otros ácidos orgánicos. En la vacuola se queda este malato toda la noche hasta el día siguiente. El malato vuelve y viene el cloroplasto. El cloroplasto hace su ciclo de Calvin, hace azúcares y la luz solar pues viene a las tilacoides. Y eso prácticamente es todo en la vía CAM. Aquí tenemos una comparación general de C3, C4 y CAM, donde tenemos la separación de fijación inicial del CO2, cuando están sus estomas abiertos y dónde están mejores adaptados en qué situación climática. En el tipo C3 no hay una separación de fijación inicial de CO2, sus estomas están abiertos de día y están mejores adaptados en ambientes frescos y húmedos, donde no haya un exceso de calor. El C4 podemos ver que está entre el mesófilo y las células, la fijación inicial de CO2. Sus estomas siguen siendo abiertos y están adaptados a climas cálidos o soleados. En cambio el CAM ya viene siendo diferente. Su fijación inicial viene siendo ya en el tiempo, en la noche. Sus estomas están abiertos en la noche, donde reciben el CO2, y están en ambientes muy secos y muy cálidos. Estas son las bibliografías que utilizamos para hacer nuestra presentación con Juan José y muchas gracias por verlo. Gracias.